La princesa Ana acaba de dar un golpe que el Palacio de Buckingham recordará durante décadas. Mientras Carlos intentaba desesperadamente buscar un punto medio, su hermana se ha aliado con el príncipe Guillermo para activar el protocolo de herencia ancestral. Esta medida secreta prohíbe oficialmente a Camila la entrada a los archivos privados y a la cámara de joyas de la difunta Isabel II. No es un simple trámite administrativo, es un cambio de poder radical que entrega las llaves de la historia real directamente a Kate Middleton. Ana ha ejecutado un despojo quirúrgico de autoridad que ya no tiene vuelta atrás. Pero, ¿qué intento de Camila por reescribir el testamento de la reina hace 6 semanas obligó a Ana y Guillermo a sellar esta alianza de hielo? En los pasillos del castillo de Windsor, esta mañana no se respira el aire habitual de la rutina cortesana. Hay algo distinto, un peso invisible que parece haber alterado incluso la densidad del oxígeno bajo las bóvedas góticas. El ambiente está impregnado de un olor muy particular. Es esa mezcla de pergamino viejo, cera de abejas y el frío metálico que emana de las armaduras centenarias. Es el aroma de la historia cuando está a punto de ser reescrita en absoluto silencio. Los que conocen bien los rincones de la monarquía saben que el silencio en Windsor nunca es vacío. Es un silencio que comunica, que advierte y, en este caso, que sentencia. La princesa Ana, la mujer que durante décadas ha sido el eje invisible de la firmeza real, avanza por la gran galería con una determinación que ha dejado paralizados a los pocos ayudantes que se han cruzado en su camino. Sus pasos, rítmicos y contundentes, resuenan contra el suelo de piedra como si fueran golpes de un martillo sobre un yunque. No hay vacilación en su porte. Lleva sobre sus hombros esa aura de voluntad de acero que heredó directamente de su padre, el duque de Edimburgo, y que hoy parece haber afilado para una misión específica. Los cortesanos y el personal de servicio, expertos en leer el clima político del palacio solo con observar la inclinación de una cabeza o la rapidez de un paso, se han quedado literalmente petrificados. Se dice que el personal ha formado una especie de cordón humano involuntario, una fila de espaldas tensas y barbillas bajas, evitando cualquier contacto visual con la princesa real. El aire a su paso no es frío por el clima inglés, es un frío quirúrgico, el tipo de temperatura que baja cuando se está por realizar una amputación de poder. Mientras tanto, en una de las estancias con más carga simbólica del castillo, el príncipe Guillermo espera. No está en un despacho cualquiera, está en un espacio que respira el legado de su madre y la autoridad de su abuela. Guillermo no es el joven dubitativo de hace unos años. Su postura hoy refleja una alianza estratégica que nadie vio venir con tanta claridad. Se encuentra de pie junto a un ventanal, observando los jardines brumosos, pero su mente está dentro de esas 4 paredes, esperando el encuentro con su tía. La alianza entre Ana y Guillermo es algo que los observadores de palacio describen como el frente de hielo. Es una unión basada no solo en la sangre, sino en una visión compartida de lo que la corona debe proteger a toda costa. El príncipe de Gales ha dejado de lado las sutilezas. Su presencia en ese cabinet es la señal de que el futuro ha decidido dejar de esperar al presente. En el otro extremo del ala privada, la atmósfera es radicalmente opuesta. Camila, la mujer que hasta hace poco se sentía la arquitecta de su propio destino dentro de la institución, ha comenzado a notar los primeros síntomas de un colapso que no figuraba en sus planes. Hay un detalle que los informantes han filtrado con insistencia: el momento exacto en que ella se dio cuenta de que las cerraduras, tanto físicas como metafóricas, habían cambiado. No fue un gran anuncio, no hubo gritos. Fue algo mucho más devastador para alguien en su posición. Fue la mirada de los ayudantes que antes no se atrevían a sostenerle la vista y que ahora la observan con una mezcla de lástima y distancia profesional. Camila, acostumbrada a manejar los hilos de la influencia en las cenas privadas y en los susurros tras el trono, se ha topado de frente con un muro de cristal. Se dice que intentó acceder a una de las áreas restringidas de la biblioteca privada, un lugar que ella ya consideraba su feudo personal, y se encontró con un cortés pero firme: «Lo lamento, señora, las instrucciones han cambiado». En ese instante el suelo de Windsor pareció desaparecer bajo sus pies.
La sensación de ser la dueña y señora de la casa se ha evaporado, sustituida por una glushitelnaia tishina, silencio atronador. Es la soledad del poder que se escapa entre los dedos. Sus planes de triunfo, esa visión de una corte moldeada a su imagen y semejanza, han chocado contra la realidad de un protocolo que ella pensaba que podía dominar, pero que Ana y Guillermo han decidido usar como un arma de precisión. Los observadores más agudos comentan que el rostro de Camila ha cambiado de tono en cuestión de horas. Ha pasado de la seguridad de quien se cree intocable a una palidez grisácea, la de quien comprende que ha caído en una trampa de la que no hay salida diplomática. No hay rastro de la sonrisa ensayada para las cámaras. En la intimidad de sus aposentos, el silencio es tan denso que casi se puede tocar. Es el sonido de un plan de décadas desmoronándose bajo el peso de un protocolo de herencia que ella nunca pensó que se activaría en su contra. La humillación no es pública todavía, pero en el ecosistema de Windsor, lo que sucede en la penumbra de los pasillos es mucho más real que lo que se publica en los periódicos. Ana sigue caminando, Guillermo sigue esperando, y el personal sigue conteniendo el aliento. Windsor no es solo un castillo hoy, es una máquina de exclusión que ha empezado a girar. Cada segundo que pasa, el aroma a viejo pergamino parece hacerse más fuerte, recordándole a todos que en esta casa, la historia no la escriben quienes llegan por ambición, sino quienes la guardan por deber. La estructura misma del edificio parece haber tomado partido. Las sombras en los rincones parecen más largas, las puertas de roble parecen más pesadas y el acceso a la verdad se ha vuelto un privilegio que Camila ha perdido sin haber tenido tiempo de reaccionar. Es la caída silenciosa de una reina consorte que se creía reina absoluta y el ascenso de un nuevo orden que no acepta negociaciones. El aire está cargado, la tensión es insoportable y el escenario está listo para que el golpe se sienta en cada piedra de la monarquía. El mecanismo legal utilizado para este movimiento no ha sido una simple orden verbal, sino la activación de una herramienta jurídica de una potencia devastadora: el Acto de Disposición Soberana de Bienes Privados. Se trata de un documento de una naturaleza casi quirúrgica que redefine por completo quién tiene el control real sobre el inmenso y valiosísimo patrimonio personal que dejó Isabel II. Los detalles que han empezado a filtrarse desde las oficinas legales de Palacio son asombrosos. Bajo los términos estrictos de este acto, la princesa Ana ha sido nombrada de manera vitalicia como la gran guardiana de la memoria de Isabel II. Este título, que podría sonar puramente honorífico para un extraño, es en realidad un cargo con poderes ejecutivos absolutos sobre cada objeto, cada carta y cada diamante que perteneció a la anterior monarca. Pero la verdadera sorpresa que ha dejado a los aliados de Camila en un estado de shock total es la designación de Kate Middleton como la sucesora oficial y única de este cargo. Al nombrar a la princesa de Gales como la heredera de esta autoridad, Ana y Guillermo han trazado un puente directo que salta por encima de la actual reina consorte. Esto significa, en términos prácticos y legales, que Camila ha sido oficialmente apartada de cualquier proceso de distribución, uso o custodia de las joyas y pertenencias personales de Isabel II. Aquella potestad que Camila creía tener por su posición al lado de Carlos se ha evaporado ante la contundencia de un papel firmado y sellado. ¿Sabían que la princesa Ana es el único miembro de la familia real que estuvo presente durante la redacción de los puntos más secretos y sensibles del testamento de Isabel II? Si conocían este detalle, denle a me gusta. Si esto es una novedad para ustedes, es el momento de suscribirse al canal. La magnitud de este desplazamiento es difícil de exagerar en el ecosistema de la realeza. La Cámara de Joyas y los archivos privados de la difunta reina son el santuario de la historia de la dinastía. Hasta ahora, la reina consorte tradicionalmente tenía una voz cantante, o al menos una influencia significativa, en cómo se disponía de estos tesoros. Sin embargo, el Acto de Disposición Soberana establece cláusulas de exclusión que son humillantes para Camila. Según el documento, ella ya no tiene autorización para decidir qué tiaras se prestan, qué broches se lucen en los banquetes de Estado o quién tiene acceso a los diarios íntimos de la madre de Carlos III.
Todo ese poder reside ahora en el escritorio de la princesa Ana, con Kate Middleton observando y aprendiendo cada movimiento como su sucesora directa. En los círculos de poder de Windsor se comenta que esta maniobra ha sido un asesinato burocrático de las ambiciones de Camila. Ella, que siempre ha valorado el estatus que otorgan las joyas históricas de la corona, se encuentra ahora en la posición de tener que pedir permiso, casi como una invitada de rango inferior, si desea acceder a piezas que antes consideraba a su alcance. El documento especifica que la Gran Guardiana tiene la última palabra sobre el significado histórico y la integridad del legado, una frase que en el lenguaje cifrado de Palacio significa que Ana puede vetar cualquier intento de Camila de usar el patrimonio de Isabel II para reforzar su propia imagen. Kate Middleton, por su parte, emerge en este escenario no solo como una espectadora, sino como la gran beneficiaria de una transferencia de confianza sin precedentes. Al ser nombrada sucesora de Ana en esta función, se le ha otorgado el control sobre la estética y la narrativa futura de la monarquía. Los expertos en protocolo señalan que este es el primer paso oficial para consolidar a Kate como la verdadera heredera del espíritu de Isabel II, dejando a Camila en un limbo institucional donde ostenta el título, pero carece de las llaves del tesoro. La precisión con la que se ha redactado este acto legal sugiere que Ana y Guillermo no han dejado nada al azar. El documento bloquea cualquier laguna legal que Carlos III pudiera intentar utilizar para devolverle esa influencia a su esposa. Al tratarse de un acto vinculado a la propiedad privada soberana, tiene una capa de protección que lo aleja de las interferencias políticas habituales. Camila se enfrenta ahora a una realidad donde las joyas más emblemáticas de la historia británica están custodiadas por la mujer que mejor conoce sus secretos y por la joven que está destinada a llevarlas con una autoridad que a la actual consorte se le ha negado por decreto. El silencio que rodea esta decisión en las oficinas de Camila en Clarence House es sepulcral. Se sabe que sus asesores legales han pasado noches enteras revisando las cláusulas del acto, buscando una debilidad, un resquicio por donde recuperar algo de terreno, pero la redacción es blindada. La princesa Ana ha sellado el acceso a la historia y ha decidido que la única persona digna de recibir ese relevo es Kate Middleton. Esta reestructuración del poder privado es el golpe más duro que ha recibido la estructura de influencia de Camila desde que llegó al trono, marcando una frontera infranqueable entre la consorte y el legado eterno de la reina que la precedió. El control de los diamantes y los secretos ya no es una cuestión de cortesía matrimonial, es una cuestión de estado donde Camila ha quedado fuera de juego. Todo comenzó hace exactamente 6 semanas, bajo el cielo plomizo y la bruma persistente de las tierras altas de Escocia, en la majestuosa y siempre hermética atmósfera de Balmoral. Durante uno de esos fines de semana de retiro privado, donde la familia real busca refugio de la mirada implacable del mundo, se gestó el incidente que fracturaría definitivamente la paz interna de los Windsor. Camila, sintiéndose aparentemente segura en su papel de reina consorte y confiando en la inviolable privacidad de las estancias escocesas, decidió dar un paso que muchos observadores ahora califican como un acto de osadía sin precedentes. Según las filtraciones que han empezado a circular entre el personal de confianza de la residencia escocesa, Camila aprovechó una tarde en la que el rey Carlos III se encontraba ocupado con asuntos de sus fincas para organizar una reunión que no figuraba en ningún registro oficial. Dispuso que un joyero de su total confianza personal, un profesional ajeno a la nómina oficial del joyero de la corona, fuera trasladado discretamente al castillo. El objetivo de esta visita secreta no era una simple limpieza o mantenimiento de rutina, sino algo mucho más ambicioso, y para otros miembros de la familia, profundamente alarmante. Testigos internos relatan que en una de las salas de estar privadas, lejos de los ojos de los secretarios, Camila había ordenado que se dispusieran sobre una mesa cubierta de terciopelo azul varias de las reliquias más icónicas de la colección personal de Isabel II. No eran simples accesorios de lujo. Se trataba de piezas con una carga histórica y emocional incalculable. Entre ellas, según se susurra con insistencia, se encontraban tiaras y broches que Kate Middleton siempre había considerado símbolos sagrados,
piezas que debían permanecer intactas como un homenaje eterno a la memoria de Diana de Gales y a la sobriedad institucional de la anterior monarca. El joyero personal de Camila, bajo las instrucciones directas de la consorte, estaba realizando lo que fuentes internas describen como una evaluación de viabilidad para una remodelación moderna. Al parecer, la intención de Camila era desmontar ciertas piedras y alterar los diseños originales para que estas joyas se ajustaran más a su estilo personal y a su imagen actual como reina. Para ella, eran activos que debían evolucionar con su nuevo estatus. Para el resto de la familia, era una profanación del legado de Isabel II. En la habitación, el brillo de los diamantes bajo la luz de las lámparas de Balmoral contrastaba con el nerviosismo del profesional, quien, según se dice, sudaba ante la magnitud de la tarea que se le estaba encomendando: desarmar la historia para convertirla en moda actual. Fue en ese preciso instante cuando la puerta de la estancia se abrió sin previo aviso. La princesa Ana, que tiene por costumbre caminar por los pasillos de Balmoral con una energía que desafía cualquier protocolo de cortesía previa, entró en la sala buscando unos mapas de caza. Lo que encontró la dejó paralizada, pero no por el brillo de las gemas, sino por la escena de lo que ella consideró un expolio burocrático en pleno desarrollo. Ana vio al joyero con su lupa de aumento examinando los engastes de una de las tiaras favoritas de su madre, mientras Camila señalaba con el dedo dónde le gustaría ver cambios. En los pasillos de Windsor y Buckingham ahora se relata con asombro que Ana no recurrió a los gritos ni a las escenas melodramáticas que suelen caracterizar otros dramas familiares. Su estilo es mucho más letal por su frialdad. Se dice que caminó hacia la mesa con paso firme, ignoró por completo la presencia del joyero, quien estuvo a punto de dejar caer una pieza de valor incalculable, y con un movimiento seco y autoritario cerró la pesada tapa de la caja de joyas principal. El estruendo del cierre de la madera contra el terciopelo resonó en el silencio de la sala como el disparo de un rifle de caza. Sin levantar la voz, pero con ese tono de acero que ha hecho temblar a ministros y cortesanos durante décadas, la princesa real miró fijamente a Camila y pronunció una frase que ya ha pasado a formar parte de la leyenda negra del palacio. «Esto no es tu guardarropa personal, Camila». El mensaje era cristalino. La posición de consorte no le otorgaba la propiedad sobre el alma de la monarquía, que para Ana reside en esos objetos inmutables. La tensión en la habitación se volvió irrespirable. Camila, sorprendida en una situación que no podía justificar como un simple error administrativo, intentó mantener la compostura, pero el joyero fue despachado de inmediato sin recibir ni una sola orden más. Ana no esperó a escuchar las explicaciones de la consorte. Salió de la habitación con la misma determinación con la que había entrado, dejando a una Camila lívida y consciente de que había cruzado una frontera invisible pero sagrada. Esa misma noche, mientras la bruma escocesa envolvía las torres de Balmoral, Ana no buscó el consuelo de su hermano, el rey. Sabía que Carlos podría intentar mediar o suavizar la situación para evitar un conflicto doméstico. En su lugar, realizó una llamada telefónica directa a un número privado en Adelaide Cottage. Al otro lado de la línea estaba el príncipe Guillermo. Durante esa conversación, que fuentes cercanas describen como breve pero de una intensidad gélida, Ana le detalló a su sobrino lo que había presenciado. Guillermo, quien siempre ha sido el guardián más feroz de la memoria de su madre, Diana, y del legado de su abuela, sintió que algo se quebraba en su relación con la esposa de su padre. Para el príncipe de Gales, el intento de actualizar las joyas no era una cuestión de gusto, sino una maniobra para borrar el rastro de las mujeres que portaron esas piezas antes que ella. Ese contacto entre tía y sobrino fue la verdadera génesis del plan de defensa que se pondría en marcha poco después. En ese momento, en la oscuridad de Balmoral, se alcanzó el punto de no retorno. La alianza entre Ana y Guillermo se selló con la convicción de que, si no actuaban con una dureza administrativa total, el patrimonio histórico de la familia quedaría a merced de los caprichos de una mujer que, a sus ojos, seguía actuando como una intrusa en el santuario de la corona.
La atmósfera en las estancias privadas de Clarence House se volvió eléctrica y sofocante en el preciso instante en que un mensajero de confianza, con el rostro rígido por la solemnidad del encargo, hizo entrega de un sobre con el sello personal de la princesa real. Camila, que en ese momento se encontraba revisando notas sobre sus próximos compromisos, recibió el documento con una curiosidad que rápidamente se transformó en un horror absoluto. Al romper el lacre y desplegar las páginas, sus ojos se fijaron en las dos firmas que sellaban su destino. La caligrafía angulosa y firme de Ana y justo al lado, la rúbrica decidida de Guillermo, que actuaba como el aval definitivo de la nueva generación. Testigos presenciales describen que el rostro de la reina consorte se vació de color en cuestión de segundos, adquiriendo una palidez marmórea que resaltaba la tensión de su mandíbula. No fue una reacción de tristeza, sino de una furia gélida ante lo que percibió como una emboscada burocrática en su propio hogar. El papel, que detallaba su exclusión total de la Cámara de Joyas y de los archivos privados de Isabel II, temblaba entre sus dedos. En un arranque de desesperación y rabia incontenible, Camila se levantó bruscamente y caminó hacia la gran chimenea de la estancia. Con un gesto cargado de desprecio, arrojó el sobre y su contenido a las llamas, observando cómo el fuego devoraba las órdenes que la despojaban de su influencia sobre el tesoro de la corona. El estruendo de su voz rompió el silencio del despacho donde el rey Carlos III intentaba, sin éxito, mantener una apariencia de calma. «Tu hermana me está haciendo parecer una ladrona», gritó Camila con la voz quebrada por la humillación. Sus palabras resonaron contra las paredes tapizadas, cargadas de una acusación directa hacia la mujer que, desde las sombras, había ejecutado el movimiento maestro para apartarla. Camila percibía que Ana no solo estaba protegiendo objetos, sino que estaba enviando un mensaje al mundo de que ella, la esposa del rey, no era digna de confianza para custodiar el legado más íntimo de la dinastía. Carlos III no se levantó para consolarla. El monarca permanecía hundido en su sillón de orejas, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza enterrada entre las manos, en una postura que denotaba un agotamiento emocional devastador. Se encontraba atrapado en una pinza de lealtades imposible de romper. Por un lado, el vínculo con la mujer que ha sido su apoyo durante décadas. Por otro, la autoridad moral y legal de su hermana Ana. Carlos sabía que no podía revocar ese acta porque Ana no había actuado por un simple capricho personal. Ella había invocado protocolos que hundían sus raíces en las disposiciones privadas dejadas por el príncipe Felipe y la reina Isabel II, leyes no escritas pero grabadas en el ADN de la institución que dictan que la sangre real tiene la última palabra sobre el patrimonio histórico del linaje. La escena en Clarence House se volvió aún más dramática cuando Camila, acercándose a su esposo, bajó el tono hasta convertirlo en un susurro cargado de veneno y súplica. «Yo soy tu reina», siseó, recordándole la posición que él mismo le había otorgado con tanto esfuerzo frente a una nación reticente. Sin embargo, la respuesta del rey fue la estocada final para sus ambiciones de poder. Sin levantar la cabeza, con una voz que sonaba como el eco de un hombre vencido por la tradición, Carlos respondió con una claridad que heló la sangre de Camila. «Ana es la hija de la reina, Camila. En cuestiones de memoria y legado, ella es la última instancia». Esa distinción entre ser la esposa del rey y ser la hija de la reina marcó la frontera insuperable que Camila acababa de chocar. Carlos admitía implícitamente que, aunque ella portara la corona consorte, la jerarquía de la sangre real siempre prevalecería en el santuario de los recuerdos familiares. El rey se sentía impotente ante el hecho de que Guillermo hubiera unido fuerzas con Ana. Esa alianza representaba el pasado y el futuro de la monarquía, cerrándole el paso al presente de Camila. En el despacho solo se escuchaba el crepitar del papel ardiendo en la chimenea, el único rastro físico del documento que Ana y Guillermo habían utilizado para desarmar la influencia de la consorte. Camila se dio cuenta de que su título, por muy brillante que fuera, no tenía llaves para las cámaras acorazadas donde Ana ahora reinaba como la guardiana absoluta.
La humillación de ser tratada como una extraña en la gestión de las joyas de su predecesora la dejó en un estado de agitación que ninguna palabra de Carlos podía calmar. El rey, atrapado en su propio silencio, comprendía que la paz en su hogar se había sacrificado en el altar del deber que su hermana Ana custodiaba con una ferocidad inquebrantable. La fractura en Clarence House ya no era solo un desacuerdo familiar. Era la constatación de que Camila había sido confinada a un rol puramente ceremonial, mientras el control de la historia y sus tesoros pasaba a manos de quienes ella consideraba sus más fríos adversarios. El aire en el salón de roble es tan denso que casi se puede sentir el roce de la madera centenaria contra la piel. Esta estancia, testigo de las decisiones más privadas y amargas de los Windsor, se ha convertido hoy en el escenario de una rendición histórica. No hay intermediarios, no hay secretarios, solo la estructura central de la monarquía enfrentada a sí misma. Carlos III se encuentra sentado tras un escritorio que parece haberle quedado grande de repente, mientras frente a él, la princesa Ana y el príncipe Guillermo se mantienen de pie, formando un muro infranqueable de autoridad institucional. El silencio se rompe cuando Ana, con un movimiento que destila una frialdad casi militar, mete la mano en su chaqueta y saca un objeto que representa el último bastión de los secretos de Isabel II. La llave ancestral de hierro forjado que abre el cofre de seguridad privado de la anterior soberana. Es una pieza de metal oscuro, pesada y cargada de un simbolismo que hace que el rey Carlos se tense visiblemente al verla sobre la superficie pulida de la mesa. El golpe del metal contra el roble suena como una sentencia. En un gesto que nadie en la corte hubiera imaginado hace apenas unos meses, Ana no le devuelve la llave a su hermano, el soberano. En su lugar, desliza el objeto hacia Kate Middleton, quien permanece al lado de Guillermo con una serenidad que muchos comparan ya con la de la propia Isabel II. Los ojos de Carlos se clavan en la llave, comprendiendo que el relevo ha ocurrido frente a sus propias narices y sin su consentimiento previo. El mensaje es mudo pero letal. El control de la memoria privada ya no le pertenece al rey, sino al linaje que viene después de él. La voz de la princesa Ana corta la habitación con la precisión de un bisturí. Su tono no es de reproche, sino de una advertencia final que deja al rey sin espacio para la réplica. «En esta casa gobierna la sangre y la lealtad, Carlos», dice Ana, fijando su mirada de acero en la de su hermano. Su voz suena quirúrgicamente fría, sin rastro de afecto familiar, solo el peso del deber puro. Si tu esposa no es capaz de comprender la diferencia sagrada entre el trono y la propiedad personal, entonces seremos nosotros quienes se lo expliquemos a través de la ley. Ana no menciona el nombre de Camila, pero su sombra llena la habitación. La alusión a los incidentes de Balmoral es tan directa que Carlos III parece encogerse en su asiento. Es en este momento cuando el príncipe Guillermo decide dar el paso final, el movimiento que termina de cercar cualquier intento de resistencia por parte de su padre. Guillermo no habla como un hijo, sino como el futuro monarca que ya ha tomado el mando de la situación. Su voz es profunda y decidida, marcando el fin de la era de los compromisos matrimoniales en la gestión de la corona. «Tenemos que ser claros, padre», comienza Guillermo, y el uso de la palabra «padre» suena más a un recordatorio de la jerarquía que a un apelativo cariñoso. El ultimátum de Guillermo cae sobre la mesa con la misma contundencia que la llave de Ana. El príncipe de Gales establece una línea roja que no permite negociaciones. O Catherine asume la gestión total y absoluta del patrimonio privado y la memoria de mi abuela hoy mismo, o activaremos el traslado oficial de todo el archivo y la cámara de joyas a Kensington. El significado oculto tras estas palabras es devastador para el reinado de Carlos III. Trasladar el archivo a Kensington Palace significaría despojar a la residencia oficial del rey de su alma histórica, y dejaría a Carlos y a Camila reinando sobre un palacio vacío de contenido, mientras el verdadero centro de la historia y el poder simbólico se desplaza al feudo de los príncipes de Gales. Carlos III observa a su hijo y luego a su hermana. Se da cuenta de que la alianza entre ellos es perfecta y blindada.
Si intenta defender la posición de Camila, si intenta reclamar esa llave para su esposa, se enfrentará a una crisis constitucional interna que su reinado, ya debilitado por las tensiones familiares, no podría soportar. El rey mira a Kate, quien recibe la llave de manos de Anna con una reverencia mínima, pero cargada de una nueva autoridad. Catherine no dice nada, pero la forma en que cierra la mano sobre el metal indica que la era de las remodelaciones secretas de joyas ha terminado para siempre. El salón de roble parece hacerse más pequeño mientras el rey procesa la magnitud de su derrota. Ha perdido el control sobre el legado de su madre, y lo que es más doloroso, ha tenido que aceptar que su heredero y su hermana confían más en Kate Middleton que en la propia reina consorte. El ultimátum de Guillermo es una orden disfrazada de protocolo, una muestra de que el próximo rey no va a permitir que las ambiciones de Camila interfieran con la integridad de la institución. Carlos III, exhausto y viéndose superado por la voluntad de hierro de los que tiene enfrente, realiza el gesto que marca el final del enfrentamiento. Muy despacio, baja la mirada hacia los documentos que Anna ha dejado sobre el escritorio junto a la llave. Sabe que cualquier palabra de protesta será inútil contra el frente unido de su hermana y su hijo. El rey cierra los ojos por un breve segundo y finalmente asiente con la cabeza de forma lenta y pesada. Es el gesto de un hombre que se ha rendido ante la inevitabilidad de los hechos. La decisión está tomada. Camila ha perdido la batalla por el tesoro de Isabel II, y el mando ha pasado oficialmente a manos de Catherine bajo la estricta vigilancia de Anna. El silencio vuelve a reinar en el salón de roble, pero esta vez es el silencio de la capitulación absoluta. Guillermo y Anna intercambian una mirada de triunfo contenido. El plan ha funcionado y la corona ha sido protegida de lo que ellos consideran un capricho personal. Carlos se queda solo en su silla, consciente de que a partir de ahora, las reglas del juego en Palacio han cambiado irrevocablemente y que el poder real ha empezado a desplazarse hacia Kensington mucho antes de lo previsto. La nueva arquitectura del poder en el Palacio de Buckingham ha quedado finalmente sellada, y el mapa de influencias dentro de la familia real británica ha sufrido su transformación más profunda en décadas. Con la capitulación de Carlos III en el Salón de Roble, Kate Middleton emerge no solo como la futura reina, sino como la figura central de una nueva jerarquía institucional. Ha sido oficialmente reconocida como la guardiana de los diamantes y la memoria. Este título, que combina la custodia de los tesoros materiales más valiosos de la monarquía con la protección del legado intangible de Isabel II, la sitúa en una posición de autoridad que ninguna consorte ha ostentado jamás en vida del soberano reinante. El nuevo orden mundial dentro de Windsor establece una frontera infranqueable para Camila. La reina consorte, que durante meses intentó consolidar su presencia en los archivos y cofres privados de la corona, se encuentra ahora con una realidad gélida. Tiene oficialmente prohibido prikazatsa, tocar o disponer de los tesoros del pasado. Los protocolos de acceso a las cámaras acorazadas de Buckingham y a los depósitos secretos de Windsor han sido reescritos bajo la supervisión de la princesa Anna. A partir de este momento, cualquier movimiento de una tiara, la consulta de un diario personal de la anterior monarca o el estudio de un broche histórico requiere la firma y el visto bueno de Kate Middleton. La humillación para Camila es total. En el ecosistema de la realeza, ser excluida de la gestión del patrimonio familiar es la señal definitiva de que se la considera una figura de paso, una representante del presente, pero nunca la dueña de la historia. Este desenlace nos deja una lección filosófica sobre la naturaleza misma de la monarquía. La verdadera autoridad no se compra con un título de reina, ni se adquiere por un matrimonio, sino que reside en la fidelidad absoluta a las raíces y al legado. La corona ha demostrado ser un organismo vivo que sabe protegerse de las intrusiones. Mientras Camila veía en las joyas y archivos una propiedad sobre la cual ejercer su voluntad y estilo personal, Kate y Anna los ven como un depósito sagrado que debe permanecer inalterable. Esta diferencia de percepción ha sido el factor determinante. La lealtad a los ancestros es una moneda que Camila no ha sabido manejar,
y por ello el sistema ha activado sus anticuerpos a través de la princesa real y el príncipe de Gales. El futuro de la corona, tras esta tormenta silenciosa, parece haber encontrado un puerto seguro. La alianza estratégica entre Ana y Guillermo no solo ha servido para frenar las ambiciones de la consorte, sino para blindar la figura de Kate Middleton. Al entregarle las llaves del tesoro y de la memoria, han enviado un mensaje contundente a la nación y al mundo. La continuidad del espíritu de Isabel II está garantizada. Kate ya no es solo la esposa del heredero, es la custodia del alma de la institución. Los observadores de palacio señalan que la princesa de Gales ha asumido esta responsabilidad con una gravedad que ha dejado sin palabras a sus detractores. El control de los diamantes no es una cuestión de vanidad, es el control del relato histórico. Y Ana ha decidido que ese relato solo puede estar en manos de quien ha demostrado una devoción inquebrantable a las reglas del juego real. En los pasillos de las residencias reales, el personal ya ha empezado a adaptarse a este nuevo mundo. Los registros de entrada a las cámaras de seguridad ahora llevan el sello de Kensington Palace y se dice que Camila ha optado por un retiro discreto hacia sus aposentos privados, consciente de que cualquier intento de protesta solo resaltaría su derrota. La imagen de Kate sosteniendo la llave de hierro es la fotografía mental que define esta nueva era. Guillermo ha logrado lo que parecía imposible: empoderar a su esposa hasta convertirla en el pilar moral de la monarquía, incluso por encima de las prerrogativas habituales de un rey. La monarquía británica ha sobrevivido a siglos de crisis gracias a su capacidad de desplazamiento, y hoy ese desplazamiento ha colocado a la familia directa, a la sangre y a la fidelidad de nuevo en el centro del escenario. La protección de la memoria de Isabel II y, por extensión, la de Diana de Gales, ha sido el motor de este movimiento maestro. Ana, como la gran estratega, y Guillermo, como el ejecutor del futuro, han trazado un círculo de hierro alrededor de Kate, asegurándose de que nadie, por muy alto que sea su título de consorte, pueda alterar la esencia de lo que significa ser un Windsor. La batalla por las joyas ha terminado, y el resultado es un cambio de guardia institucional donde el respeto a las raíces ha vencido a la ambición de remodelar el pasado. El poder real ha hablado y ha dicho que el legado no tiene precio, solo guardianes. ¿Princesa Ana actuó correctamente al proteger a Kate y la memoria de su madre de esta manera? Escriban su ciudad y su opinión en los comentarios.